El tema de hoy, la pregunta candente de los tiempos que vivimos. La pregunta candente de los tiempos que vivimos. Hay algunas preguntas en la Biblia que quedan resonando. Hay muchas preguntas que son meramente, o quizás livianas, aparte de la conversación, pero hay algunas preguntas que están en la Biblia que al que la lee le hace reflexionar, y son a veces las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Recuerdan quién le dijo y a quién se lo dijo? ¿Dónde estás tú? ¿Quién le dijo? ¿Dios? ¿A quién? Bien. ¿Quién le dijo y a quién se lo dijo? ¿Qué es la verdad? ¿Pilato? Muy bien. Hay muchas preguntas. Podríamos seguir con este juego. Pero la pregunta, ahora vamos a leer primero los versículos 1 y 2 del Salmo 11. Y es lo que un predicador de la Asamblea de Hermanos del siglo pasado le llamó la burning question. Era en inglés, hermano, la pregunta candente o ardiente. Quizá no es la única, pero pienso yo que es una de las preguntas que están en boga y que en la realidad que hoy nos toca vivir es muy actual, es muy presente. Y aunque podría haber otras, pienso que al ver lo que significa y cómo está contextualizada esta pregunta aquí en el Salmo, veremos que quizás es lo mismo que hoy nos preguntamos, que puede ser también para nosotros la pregunta o una pregunta candente de estos tiempos que vivimos. Miren lo que dice el versos 1 y 2 del Salmo 11. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienen el arco y ponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Esto es un salmo de David y estos dos primeros versículos presentan la situación, el desafío que tenía David, que es también un desafío que nosotros los presentes muchas veces tenemos. Él dice, el dilema de David, que es el dilema del justo de los cristianos hoy muchas veces es, he puesto mi refugio en el Señor. ¿Cómo me vienen a recomendar y a decir que en realidad me escape? No dice ahí el texto, ven que en la introducción dice el músico principal Salmo de David. No sabemos en qué momento de la vida de David fue esto. Hubo algunos momentos en los que a David le tocó huir y otros momentos en los que le tocó quedarse. Y acá aparentemente algunas personas, no sabemos si enemigos o amigos, pero el consejo podría ser bien intencionado, aunque en realidad David se está equivocado, pero quizá la intención es buena. Es yo me he refugiado en el Señor. ¿Cómo ustedes me dicen que me escape? Que me escape al monte cual ave. Quizás los amigos le decían, como le dijeron los invasores de Sennacherib al rey Ezequías y a su pueblo, ¿qué ayuda es esta en la que ustedes se apoyan? ¿Cómo que se apoyan en Jehová? Era el ejército invasor, rodeaba Jerusalén, y viene y le dice uno de los funcionarios principales, de los generales del ejército, ¿no vieron todos los dioses de las otras tierras, de las otras naciones, que no pudieron con mi señor el rey Sennacherib, rey de Asiria? ¿Y acaso el Jehová, el Dios de ustedes, de estos territorios, nos va a poder salvar a ustedes? Y David dice, ¿cómo ustedes me dicen que es más o menos lo mismo, que yo me apoyo en Dios, pero que en realidad es una ayuda falsa? Vieron que las aves, como ahí le dan de ejemplo, son las aves casi su único método de defensa es escaparse, ¿no? Porque a veces si uno ataca a un perro, capaz el perro te muerde y salís corriendo, o un gato, pero normalmente las aves son las que su manera de defensa es la huida. Un golpe fuerte y las aves salen disparando. Un petardo en Año Nuevo, duelen por los cielos todas las aves que había en los árboles. Y entonces causa la figura y le decían, tu único escape es la huida. Y creo que el dilema de David, que era el dilema que nosotros muchas veces tal vez nos hemos encontrado y nos vamos a encontrar, no es tanto el acto de huir, porque algunas veces David tuvo que huir porque Dios quería que huyera, porque él todavía no tenía que ser rey, incluso lo tuvo el rey Saúl, que era su perseguidor, a la mano, fue y le cortó un pedazo del manto, pero no le tocó la vida y eso que lo podría haber matado. Y otra vez estaba durmiendo, se llevó al campamento, le sacó la lanza y la jarra, la vasija de agua que había a la cabecera y no lo mató y se fue. Y siguió huyendo, porque ese era el momento en que Dios le había dicho a David, todavía no sos rey. Todavía la manera de obedecer a Dios era seguir yéndose. Pero hubo otros momentos en los cuales David se tenía que quedar y enfrentar a los enemigos. Y entonces el dilema
no se trata tanto de si uno en alguna tarea se tiene que ir o en algún caso tiene que huir. No era el dilema de David. A veces peleó, a veces se defendió, a veces atacó y a veces huyó, pero el dilema era un dilema de confianza. El dilema era si él huía tomando un atajo. El problema era la tentación a no confiar en Dios y hacer alguna otra cosa, que en este caso era escapar cuando Dios quería que estuviera ahí. El verso 2 presenta la situación, cómo lo asustaban la situación y por qué esto era un dilema y un problema. Dice, los malvados tienden el arco, entonces él está viendo la figura esta del arco y la flecha, que en algún caso fueron reales o armas físicas reales que David tuvo que enfrentar, pero en su vida muchas veces fueron otro tipo de armas. Dice, tienden el arco, ven, lo tensan, la cuerda está enganchada, la ponen tensa, montan la cuerda sobre la flecha y hacen fuerza, y dice que es un ataque en oculto, para saetear en oculto a los rectos de corazón. Entonces la razón por la cual para él había preocupación y problemas es porque había enemigos que se veían las maquinaciones, se veían lo que hacían, se veía cómo se preparaban para atacar y además para atacar en oculto, para que cayera el ataque y la desgracia sobre alguien. Y era un recto de corazón, era una injusticia porque el recto de corazón no había atacado al malvado, pero el malvado urdía sus artimañas y se preparaba para atacar. Y yo creo que David se encontró muchas veces en esta situación y nosotros nos encontramos así. Nuestro dilema es, ¿voy a confiar en el Señor o no? ¿Me voy a refugiar en Él o me voy a refugiar en alguna otra cosa que está a mi alcance y que yo puedo controlar, que va a ser mi refugio? Quizá difícilmente para nosotros las armas son un arco que se tensa, una cuerda, una flecha o una lluvia de flechas sorpresiva, pero nosotros nos encontramos ante el ataque y la adversidad. Y el ataque a veces es directo, es de alguna persona que es nuestro enemigo, tal vez nunca le dimos razón para ser nuestro enemigo, y somos atacados. Pero tal vez el ataque no es de una persona en particular, el ataque es de las situaciones que nos toca vivir, que nos toca enfrentar. Y me parece que la pregunta candente, que es la que está en el versículo 3, es lo que a veces la realidad nos lleva a preguntarnos. Dice el verso 3, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? No sabemos si está el razonamiento de David, en realidad las palabras de los que le hablan incluyen hasta el versículo 3. Pero está encadenada una cosa tras la otra. Vos ponés tu refugio en Dios, pero mirá la situación. Mejor te conviene escapar. No vas a poder. ¿Qué clase de apoyo es Dios para tu circunstancia de vida? Mirá cómo aumenta la maldad. Mirá cómo se preparan. Mirá cómo maquinan. Mirá cómo avanzan sobre nosotros. Mirá que van a caer en cualquier momento, al punto que han destruido los fundamentos. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que en la realidad que hoy nos toca vivir, muchas veces los creyentes nos podemos preguntar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Podremos sostenernos fieles al Señor, apoyándonos en Él, o vamos a sucumbir? Si los fundamentos de la moral, la ley y el orden, los fundamentos sobre los cuales las relaciones humanas funcionan, sobre los cuales subsiste la familia, los fundamentos que sostienen la sociedad son derribados, ¿qué podemos hacer? Hay un pasaje que yo me lo copié acá en la hoja, ustedes si quieren después lo pueden leer, o buscarlo, es Isaías capítulo 5. Yo voy a leer unos versículos salteados, pero ya en la antigüedad se presentaban unas situaciones como estas que ahora nos toca vivir. A nosotros muchas veces nos preguntamos, pero si ha caído la base de la sociedad, ¿cómo puede ser que en la actualidad las cosas sean así? Algunas cosas cambian porque simplemente cambian las formas y las maneras, no son quizá tan graves. Pero otras cosas, lo que sucede es que lo que está cambiando es el fundamento de la ley, de la moral, del orden, de la sociedad, de las buenas costumbres, de aquello sobre lo que se apoya el respeto, la familia y la sociedad. Miren, en Isaías 5:8 dice, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en la tierra? Esta palabra hay es la contraria del bienaventurado que a veces tenemos en la Biblia, ¿no? Es como si tú dijeras desgracia o desdichado aquel, ay, lo que le espera al que, y dice, y pone un primer caso, el que junta casa a casa y añade heredad a heredad. Era en la época de Isaías
un ejemplo de materialismo. ¿No es eso lo que hoy también azota la sociedad? ¿No parece que la persona vale por lo que tiene? ¿No parece que hoy, si uno no ha logrado cosas que se puedan medir o ver en lo material, en realidad uno no tiene nada? ¿No predica eso continuamente la sociedad, que el exitoso es el que tiene lo material? Pero Dios le decía allá en aquella época, ay, 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 de los que juntan casa a casa. Y tienen más y más. ¿Van a vivir ustedes solos? ¿Lo van a tener todo para ustedes? ¿De cuántos platos pueden comer y bajo cuántos techos están? El verso 20 de Isaías 5 dice, ay, de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y esto es la decadencia moral. Es procurar eliminar las distinciones morales. ¿No es eso lo que hoy empieza a pregonar la sociedad cada vez más? ¿Por qué dicen que eso está mal? Yo hago lo que quiero. Entonces pregona muchas veces a la sociedad una plena libertad, una ausencia total de discriminación, pero cuando uno empieza a indagar un poquito más, lo único que en realidad sí se puede discriminar es aquellas personas que tienen valores tradicionales o que se sostienen una verdad. No solo han llamado malo a lo bueno, sino bueno a lo malo. O quizá al revés lo pensemos más fácil. Le llaman bueno a lo que está mal, y entonces está permitido. Pero de golpe aquello que es bueno y saludable, no, eso también empieza a estar mal. Y recibimos a veces el avasallante ataque de la ideología, de la mentira que viene sobre nosotros, de lo que se intenta pregonar de muchas maneras. Dice que cambia la luz por las tinieblas. Quizá todo esto, luz, tiniebla, amargo y dulce, es todo referencia a lo moral. Yo pensé, acá tengo unas notas de Kate y Delish, dicen estos comentaristas. Hay se refiere a los que adoptaron un código de moral que trastocaba por completo los principios básicos de la ética y se oponía totalmente a la ley de Dios. Porque el mal, las tinieblas y lo amargo, con sus respectivas antítesis, o sea, el bien, la luz y lo dulce, representan principios morales que están esencialmente relacionados. El mal, al ser hostil a Dios, es oscuro por naturaleza y por lo tanto ama las tinieblas y está expuesto al poder punitivo de las tinieblas. Quiere decir que el mal y la oscuridad tienen en sí mismo un castigo, no solo para el que sufre las consecuencias, sino para aquel que ama el mal. Se va oscureciendo, va sufriendo el castigo de las tinieblas que el mal tiene aún en sí mismo. Y aunque el mal pueda ser dulce al gusto material, es, sin embargo, amargo en cuanto produce un aborrecimiento y una repugnancia en la naturaleza del hombre que está hecho imagen de Dios. Aún el malvado tiene en él todavía escrito algo que le dice, esto está mal y esto es repugnante. Tras un breve periodo de autoengaño, se convierte en el amargo infortunio de fatales resultados. ¿No hemos visto nosotros que también con la luz, con la ciencia y con la filosofía que debería iluminar la mente y el corazón humano, también ahora se ha trastocado? Que ahora la filosofía y la ciencia de a poco han empezado a dejar afuera a Dios, que se disfraza de pseudociencia, más llamada ciencia, aquello que en realidad va en contra de la verdadera ciencia, que se acepta sin más ni investigación cualquier cosa que deje a Dios afuera, con pretensión de cientifismo o sin en realidad razonar lo que la ciencia dice, y han puesto las tinieblas por luz, y lo que es la luz de la mente de las personas, han dicho, no, eso es oscurantismo religioso. Lo dulce lo han puesto por amargo. ¿Qué es lo que hoy disfruta la sociedad? ¿Qué es lo que da placer? ¿Cómo nosotros podemos también tergiversar nuestros gustos si no tenemos cuidado de lo que dejamos que entre por nuestros ojos, por nuestra mente? Como dijo el Señor, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, porque la lámpara del cuerpo es el ojo, y si tu ojo es malo, vas a estar en tinieblas. ¿Qué es lo que nosotros consumimos? ¿Qué es lo que nosotros dejamos penetrar en nosotros? ¿Cuánto de la Biblia entra en nuestra vida? El verso 21 dice, hay de los sabios en sus propios ojos y los que son prudentes delante de sí mismos. ¿No es la arrogancia y el egoísmo hoy también una gran moneda corriente? Se exalta la humildad, se habla bien de las personas que son humildes, pero cada persona enseguida saca a relucir su propio ego cuando le tocan algo que le parece que le molesta, cuando no le reconocen lo que hizo, cuando no lo tuvieron en cuenta. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. No es la lujuria, como en este caso eran las bebidas alcohólicas y la borrachera en la época de Isaías, pero no es hoy también, aparte del alcohol, el placer y la lujuria, lo que
persigue tanto? ¿No desea el hombre y sobre todo el joven probar, experimentar, llevar las emociones hasta el extremo? Y eso avanza. Y la filosofía que hay atrás es que si uno lo disfruta y si a vos te va, y si está bien, perfecto, porque eso es para lo que uno está. Pero avanza sobre nosotros una filosofía de la lujuria y del placer por el placer en sí. Hay de los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Robo e injusticia, especialmente de las autoridades. No es algo que nosotros, quizá como argentinos, esto nos pega del lado de la política y las autoridades mucho, en otros países mucho peor que en nosotros, en otros países están mejor, pero no es moneda corriente de la sociedad también el robo y la injusticia. Y si uno desea ser honesto, no puede llegar a pensar, pero yo soy un tonto. El único acá que nos roba un poco, el único de los empleados que no se queda con algo, el único de los contribuyentes que no se enriquece, el único que entró en política y no se llenó el bolsillo, voy a ser yo. Y Dios dice, hay las personas que siguen estos lineamientos, porque parece que esto fuera algo del diario de hoy, ¿no? Pero es 700 años antes de Cristo. Y termina diciendo el 24, donde termino de leer, su flor se desvanecerá como polvo porque desecharon la ley de Jehová y abominaron la palabra del Santo de Dios. Y el desprecio de Dios es también lo que hoy la sociedad moderna nos pregona. Eso es el versículo 24. ¿No es esta la realidad que nos toca vivir? ¿Podríamos agregar algunas cosas nosotros? Hay de la realidad que nos toca vivir. Y la pregunta es, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué hay de hacer? Si aquellas cosas que a nuestros abuelos les hubieran dejado la boca abierta, si aquellas cosas que aún cuando nosotros éramos más jóvenes nos parecían totalmente inverosímiles, hoy vienen sobre nosotros, ¿vamos a poder resistir? Yo creo que es la pregunta que más o menos nos vamos haciendo, ¿no? Y al preocuparnos por los niños, ayer fuimos ahí al comedor y uno de los que trabaja ahí contaba, a veces ves cada historia que les toca a los chicos vivir. Y a veces te das cuenta que van todos al comedor a comer, desayuno, lo que sea, realidades familiares diferentes. Hay familias que los quieren, que los cuidan, y hay algunos que tan chicos han sufrido tantas cosas tan terribles, pero nosotros también tenemos nuestra vida para vivir delante del Señor, nuestros valores para defender el Evangelio, para predicar. Los niños que vienen, las generaciones que siguen, aquellos a los que queremos enseñar la palabra de Dios, y la pregunta es, ¿qué ha de hacer el justo si fueron destruidos los fundamentos? ¿Cómo lo enfrentamos? Para mí ha sido de gran bendición ver que los versículos 4 al 7 responde Dios la pregunta. El Salmo básicamente está dividido en dos. Y con los versos 1 y 2 yo puse que son el desafío del creyente, del verso 3 la pregunta candente, del 4 al 7 tenemos la respuesta divina. Y quería repasar rápidamente lo que Dios nos dice para responder a esta pregunta, porque es en lo que nosotros nos podemos apoyar. Porque acá responde David la pregunta original. En Dios he puesto mi refugio. ¿Me voy a escapar? ¿Voy a huir de la sociedad? ¿Voy a tomar un atajo? ¿Voy a dejar de honrar a Dios y hacer lo que corresponde simplemente para no sufrir las consecuencias de tanta enemistad? Y acá es lo que Dios responde a estas preguntas en los versos 4 al 7. Dice el verso 4, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. La primera respuesta de Dios es soberano. Dios todavía es soberano. Dios nunca perdió el control. Una vez se cuestiona. Los discípulos, al verlo a Cristo sobre la cruz, al ver al Señor que se dejaba llevar, le sana la oreja mal, que hace un milagro, pero se deja que lo arresten. ¿Perdió Dios el control? Dios nunca perdió el control. Esto quiere decir que los últimos fundamentos, los de fondo, no han sido destruidos y nunca serán destruidos. Si la justicia del hombre falla, el juez final es Dios. Y en esta vida o en la que viene, Él va a hacer justicia de todas las cosas. Si la autoridad humana falla, porque los padres no son respetados, porque los maestros los maltratan, porque el gobierno, aún los que quieren hacer bien, los quieren destruir, el gobernador que amenaza con el negocio de la droga, le amenaza a la familia. Si la autoridad del hombre está caída, la autoridad final es Dios. Y a Dios le hacen caso hasta las tormentas, las tempestades, los virus, a Dios le hace caso todo. Cuando algo pasa que es feo, Dios lo permite, pero si Dios dice hasta acá, ahí se terminó.
Dios es la fuente última de la ciencia y la sabiduría. No importa que personas con muchos doctorados y conocimientos hablen que Dios no existe, que es todo mentira. Dios tiene la fuente de la sabiduría, nos ha dado acceso a ella y finalmente Él va a responder todas las preguntas. Dios es soberano para nuestros enemigos. Dios le pone límite a aquellos que nos atacan y a los que vienen sobre nosotros. ¿Recuerda la historia de Job? Satanás lo quería destruir. Dios le dijo, atacá, pero hasta acá. Y Dios es soberano para con nosotros también. Él permite circunstancias buenas y malas que nos suceden, pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A veces no entendemos a Dios. A veces lo que nos pasa es que no entendemos el reloj de Dios. Porque Dios maneja el cuadro entero. Nosotros tenemos un cuadro limitado en el tiempo hasta la muerte de los seres humanos, la nuestra o la de nuestros seres queridos. Pero Dios maneja el cuadro entero. Cuando Dios permite la muerte de un justo, no es gratis, a Dios se le pasó, no le importa. Él sabe que después de esta vida Él entra la paz y la seguridad. Cuando no podemos entender por qué personas que honran al Señor o niños inocentes pierden la vida, Dios tiene todo el juego. Y si en esta vida solamente vivió 2 años, 10 años, 50 años o lo que sea, la eternidad es larga. Y entonces Dios tiene toda la estructura de la vida de la persona en sus manos. Y a veces permite cosas que con la lente parcial parecen injusticia, pero Dios trae todo a la luz. A mí me gusta citar siempre el caso del hijo de Jeroboam I, el rey de Israel. Una familia para el olvido, un desastre, uno más criminal que el otro, pero el hijo de 12 años era justo. Y entonces Dios que dijo, bueno, la vida de él va a terminar acá en enfermedad y se va a morir, porque él lo encontré justo. Y él no va a sufrir la muerte violenta y triste y el castigo eterno que van a sufrir los demás, al menos de los que se mencionan. Entonces uno dice, qué raro, muere chiquito, el único bueno, pero en la perspectiva de Dios, desde ese momento en que partió hasta el día de hoy y en la resurrección de los muertos, ese niño estaba en la presencia del Señor en paz y va a pertenecer al grupo de los redimidos. Solamente que si uno solo ve un pedacito del cuadro, uno no entiende, pero Dios es soberano. Y Dios es justo y es bueno, y a veces no entendemos lo que Dios nos permite, pero Dios es soberano. Y aún a nuestros enemigos, Dios es soberano. La segunda respuesta está en la segunda parte del verso 4. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y el verso 4 dice, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Lo otro que Dios dice es que Dios conoce todo a la perfección, todo lo que sucede. Y dice, sus ojos ven, sus párpados examinan. Dios es espíritu omnipresente. Al decir que tiene ojos y tiene párpados, un antropomorfismo, ¿no? Como si tuviera un cuerpo humano y hace las cosas como nosotros. Y dice que los ojos ven y que los párpados examinan. Miren lo que hace uno con los párpados cuando tiene que ver algo, que a veces lo acerca. Parece que uno cierra los ojos para ver mejor en ciertas circunstancias, porque, bueno, lo que hace probablemente no trajo los lentes. O lo que hace es tapar la entrada de tanta luz para que al foco del ojo llegue y uno se puede concentrar en algo. O a veces uno mira de lejos, abre bien. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios examina al detalle, que Dios puede enfocar cada cosa y conoce de cerca a cada persona. Y entonces a nosotros nos toca vivir una realidad. Siglo XXI, 2024 empezamos, cada uno le toca lo que le toca en la circunstancia en la que está. Dios te conoce. Hay algo que te da miedo, vienen los injustos, vienen avanzando avasallantemente sobre nosotros los impíos. Dios nos conoce. Y a Dios le preocupa lo que nos pasa, eso quiere decir, sus ojos examinan a los hijos de los hombres. Hay un texto en 2 Crónicas que dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Y es como que Dios hace una supervisión, un diagnóstico, una encuesta, un análisis, hace una búsqueda, pero de la calidad de Dios. Vieron que a veces un buen camuflaje esconde a los soldados del radar y del ojo y del larga vista enemigo. A nosotros nada nos puede esconder de Dios ni aunque quisiéramos. ¿Cuánto más cuando en realidad nosotros queremos que nos vea? Cuando nos toca enfrentar la injusticia, cuando nos toca esas preguntas difíciles de si cayó aquello en lo que yo me apoyaba. Y ahora Dios te conoce. Dios te conoce lo que está pasando, conoce lo que estás sufriendo, conoce lo que quisieras cambiar, lo que te han hecho. Dios me conoce a mí, porque sus párpados examinan a los hijos de los hombres, a cada uno de nosotros. El verso 5 da una parte más de la respuesta. Dice el verso 5, Jehová prueba al justo. A veces nos podemos olvidar de que esta es una parte
de la explicación de la situación en la que vivimos. ¿Por qué Dios ha permitido una circunstancia tan terrible en nuestra vida privada o en la sociedad de la época que nos toca vivir? Dios no es el originante de todo lo que sucede. Dios no es la causa del mal, pero Dios sí, cuando es el que puede decir si algo lo permite o no lo permite. Algunas cosas suceden que Dios no quiere, pero Él dice, esto va a suceder aunque mi deseo no es ese. La Biblia varias veces lo dice. Y en otras ocasiones Dios dice, bueno, esto no va a suceder porque yo limito. Pero Dios utiliza las circunstancias, incluso las injusticias de la vida y las acciones de los malvados para probar a sus hijos. ¿Recuerdan el ataque satánico a Job? Dios no le dijo, a ver, Satanás, a ver qué puede hacer con este muchacho. Fue Satanás el que provocó algo y produjo un ataque y Dios le permitió. Pero no es el único caso. ¿Recuerdan cuando Jesús le dice a Pedro, Simón, Satanás los ha pedido para zarandearos como a trigo? ¿Y qué dice el Señor? ¿Pero yo se lo impedí? No. Él dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús no impidió el ataque como en el caso de Job, pero usó lo que sucedía para sus propósitos. La Biblia nos muestra que la prueba sirve en primer lugar para que nos conozcamos a nosotros mismos. Nosotros a veces creemos que somos una cosa y la prueba nos muestra que somos otra. Cuando nosotros descubrimos la miseria, estamos en una condición mucho mejor para crecer y para ser conocidos y usados por Dios. Porque descubrimos que en nosotros había algo que pensamos que no había. La prueba sirve para conocer a Dios. Porque la intimidad y la comprensión y la cercanía que uno logra con Dios en la prueba no es la misma que uno logra en la bonanza y cuando todo está bien. Eso fue lo que sucedió con Job. Eso fue lo que sucede con Pedro. El Señor le dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él iba a estar preparado para afirmar a sus hermanos después de haber sido zarandeado por el propio enemigo. La prueba, por lo tanto, sirve para hacernos también crecer y progresar en la fe. ¿Recuerdan el texto de Santiago? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios dice, cambie la perspectiva, porque cuando nosotros enfrentamos esas cosas que parecen increíbles, que uno dice, pero ¿cómo ha degenerado la sociedad en esto? ¿Cómo es tan terrible? ¿Cómo puede ser que estemos así, o quizás personalmente, o a la familia, o a mí? Me han atacado. El Señor nos está probando también. No es que el Señor apruebe y felicite eso, es que el Señor lo usa. Y nosotros estamos en la hornaza, en el crisol. Dios está haciendo que nuestro oro se muestre oro y que la escoria salga y nosotros seamos mejores, más cerca del Señor, más útiles para poder confiar en Él. Dios está haciendo que nosotros podamos responder mejor a la pregunta candente: ¿qué voy a hacer ante una situación tan difícil? Lo del versículo 1, en el Señor he puesto mi refugio, porque el Señor nunca perdió el control. El verso 5b tiene otra parte de la respuesta. Dice, al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Dios odia al pecador. Hay un sentido en el que en realidad Dios ama al pecador. Al pecador y odia al pecado. Eso es verdad. Dios, lo decimos muchas veces, Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Aunque este texto nos dice que Dios odia al malvado y al que ama la violencia. La Biblia dice que Dios ama al pecador. ¿En qué sentido? En que Él ama al pecador. Él ama a las personas creadas a su imagen, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros, los que hemos sido salvos, somos pecadores perdonados. Nosotros antes éramos pecadores, enemigos de Dios. Quizá amábamos la violencia. Nuestros métodos humanos de violencia, quizá no tirar un molotov contra la casa que hizo algo, pero métodos violentos, de violencia verbal, de hacer las cosas a mi manera. A mí me hacen una y me la pagan. Corazón orgulloso, éramos enemigos de Dios, pero Dios dice, vivo yo, como en Ezequiel dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveo de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios quiere que el pecador se vuelva, pero si el pecador insiste en ser rebelde, en darle la espalda a Dios, empieza a acumular ira de Dios sobre él. La Biblia insistentemente, una y otra vez, fuera de toda duda, dice que Dios está irado contra el pecador. El pecado que Dios odia no es meramente una descripción abstracta de un código criminal, una descripción de cómo se catalogan los pecados, las maldades. El pecado es al ser humano actuando en contra de la naturaleza que Dios le ha puesto en sí misma, en contra de la razón, en contra del prójimo y en contra de Dios. Eso es el pecado.
Y cuando nosotros somos víctimas de injusticia y nosotros decimos, ¿cómo esta persona puede ser tan cruel? ¿Cómo puede haber personas que hayan diseñado un genocidio, una muerte así, que hayan disfrutado el mal? Eso que nosotros sentimos siempre, esta persona tiene que ser ajusticiada, condenada. Dios está irado contra el pecador. Y entonces lo que en nosotros hay, que nosotros por supuesto tenemos que tener cuidado de que no se convierta en un odio vengativo y que brote en nosotros algo que está mal. Pero Dios en su santidad y en su justicia está irado con el pecador. Nosotros tenemos que saber que una sociedad que le aborrece tanto, no solo a nosotros nos molesta y lo detestamos, Dios aborrece al malo y al que ama la violencia. Dice el verso 6, sobre los malos hará llover calamidades, fuego y azufre, y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. La otra respuesta que Dios da ante tanta injusticia es esta: Dios indefectiblemente enviará sus juicios. Todo esto que nosotros vemos que está mal, las injusticias personales y privadas que hemos recibido, y quizá tenemos que pensar nosotros también si hemos sido nosotros injustos. Pero también la maldad galopante de la sociedad, Dios la va a juzgar. ¿Ven las figuras que usan? Dice, hará llover calamidades. La lluvia es como algo inevitable, algo que a todos alcanza y abundante, como cuando dice que llueven los problemas. Eso es lo que Dios va a hacer sobre el injusto con su castigo. Fuego y azufre y viento abrasador. Esto es una figura de lo terrible, intenso, repentino, espantoso como a Sodoma y Gomorra el castigo. También dice un cáliz. ¿Saben lo que es un cáliz? Una copa llena de algo. Y usa la Biblia muchas veces la figura del cáliz. Puede ser un cáliz dulce o un cáliz amargo. Algo dulce que es la porción, lo que te tocó en suerte para la vida. Y muchas veces la Biblia dice que Dios le pone en la mano a alguien el cáliz que tiene que beber, y aunque uno no lo quiera, se lo tiene que tomar. Y ese es el trago amargo que te tocó. Y lo que Dios dice es que indefectiblemente, o en este tiempo, o en el venidero, en la eternidad, Dios va a juzgar toda la maldad. Y Dios va a ser como un castigo de fuego, de azufre, de lluvia, como un cáliz que no se puede rechazar porque es lo que te tocó. Porque el hombre decidió darle la espalda a Dios. La maldad del Señor la va a juzgar. Nos queda solo el versículo 7 final. Dice el verso 7a, porque Jehová es justo y ama la justicia. Y Dios responde esto también a nuestra pregunta. ¿Podemos continuar? Ya Dios es justo. Dios ve las acciones de los justos. Dios ve la injusticia que vos has sufrido. Dios ve lo bueno que hiciste. Dios ve toda acción que requiere recompensa y que nadie vio. Dios ve. Y Dios ama la justicia. Si alguien que es honesto en medio de una sociedad deshonesta piensa que a nadie le importa, un momentito, Dios ama la justicia. Si vos haces algo bien, si vos vas por el camino correcto, hay un Dios en los cielos que, por decirlo de una manera, sonríe. A Dios le agrada, Dios reconoce, Dios valora, Dios ama la justicia. Tenemos la aprobación de un Dios que nunca se olvida de nada. En la rendición de cuentas de Dios no hay un ticket chiquitito que quedó perdido en el bolsillo. Dios todas las cosas las va a traer a cuenta. Dios ama la justicia. Y si nosotros, por amor de Él, caminamos en justicia, no importa que vayamos contra viento y marea en una sociedad corrupta, Dios ama la justicia y Dios es justo. La respuesta final de Dios a la pregunta candente, ¿qué puede hacer el justo si los fundamentos de la sociedad son destruidos? Dice al final el verso 7, el hombre recto mirará su rostro. Dios promete su presencia. El futuro es tan glorioso, el futuro que ha prometido Dios a los suyos es tan glorioso que vale la pena pasar por esta vida yendo en contra del enemigo porque vamos a estar con el Señor. Dice Pablo, tengo por cierto que los sufrimientos del tiempo presente no son nada comparados con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Pero en realidad Dios también promete su presencia al justo en el día de hoy. Dios es omnipresente, significa que Dios está en todo lugar. Pero hay más que la omnipresencia para la presencia de Dios. O sea, cuando Dios promete su presencia, no es simplemente que Él va a estar acá, como está en tu trabajo, como está en la calle, como está en el infierno o en el cielo. Dios está en todo lugar, pero Dios promete su presencia en otro sentido. Dios promete su presencia de compañía. Dios promete su presencia consoladora, su presencia fortificante. ¿Les ha pasado a ustedes que han visto que no tienen alguna de las cosas por las que otros suspiran, pero que pueden disfrutar de algo de mucho más valor? Un reencuentro con un ser amado, una palabra de reconocimiento, un poco de paz en el hogar.
¿No son esas cosas mejores que las cosas baratas? Dios ha prometido su presencia. Yo pensaba varias veces, quizá una de las pérdidas más grandes que el cristianismo moderno tiene, que nos podemos perder, es disfrutar de la presencia de Dios. La meditación, la contemplación, el estar con el Señor, que se va a traducir en acciones y en servicio, pero hay algo antes y es mejor, y es que uno puede disfrutar del Señor. No solo ordenar la vida, disfrutar del Señor, y el Señor dice, el hombre recto mirará su rostro. Aunque más no fuera por esto, valdría la pena caminar en justicia contra todos los ejércitos del demonio por la presencia del Señor. Quiero terminar leyendo una reflexión de una mujer que se llama Caroline Coe, que ella cita a un misionero que fue misionero entre aborígenes muy violentos, no estoy seguro si no eran antropófagos, caníbales, creo que sí. Dice esta mujer, de todas nuestras experiencias en esta tierra, ninguna será tan transformadora como encontrarnos con Cristo, en medio de nuestro dolor, nuestro miedo, nuestra necesidad. Hermanos, si hemos sufrido dolor, miedo y necesidad y no estuvimos más cerca del Señor a causa de eso, nos perdimos la gran oportunidad, lo mejor que eso podía tener, era inevitable. Pero Dios nos dio a cambio de eso inevitable su presencia. John Peyton era este misionero, describe una de esas ocasiones que experimentó mientras huía de los garrotes de los nativos que intentaban quitarle la vida. Dice Peyton, me subí al árbol y me quedé solo entre la maleza. El árbol era un castaño. Las horas que pasé allí viven ante mí como si fueran de ayer. Oí las frecuentes descargas de mosquetes y los gritos de los salvajes. Sin embargo, me senté allí entre las ramas como a salvo en los brazos de Jesús. Nunca, en todos mis dolores, mi Señor se acercó más a mí y habló más dulcemente a mi alma que cuando la luz de la luna parpadeaba entre esas hojas de castaño y el aire de la noche jugaba en mi frente palpitante, mientras le contaba todo mi corazón a Jesús. Solo, pero no solo. Si es para glorificar a mi Dios, no me importará pasar muchas noches solo en tal árbol para sentir nuevamente la presencia espiritual de mi Salvador, para disfrutar de su consoladora comunión. Ahí termina la palabra de Peyton y esta mujer Caroline dice, Peyton no fue retirado ni transportado a un lugar seguro por el Espíritu, en cambio, Cristo venció su terror temporal mediante su amorosa presencia. Y nos pregunta, ¿es esto suficiente para ti, amado? ¿Estarás satisfecho solo con Él o solo con lo que crees que Él te debería dar o hacer por ti? Él te ofrece los rubíes imperecederos del compañerismo. Él anhela adornarte con lo eterno. Clama a Él, amado, dile todo tu corazón, descansa en sus brazos justos, en medio de la guerra que hace estragos a tu alrededor. Regocíjate, amado, cuando Él está a tu favor, nada puede estar en tu contra. Oramos. Amado Señor, nosotros también queremos abrirte nuestro corazón. No queremos dejar que la tormenta de maldad que roza a nuestro alrededor, ni la vorágine de actividad en la que a veces nos embarcamos, ni siquiera el ministerio y la carga buena por la obra de Dios, nos quite el estar en tu presencia. Señor, hemos de poner nuestra confianza en ti cuando sean sacudidos los fundamentos de aquello en lo que todo a nuestro alrededor se apoya. Hemos de seguir confiando en ti, Señor. Queremos agradecerte porque eres soberano y conoces todas las cosas. Y eres bueno y justo y toda historia de toda persona la vas a llevar a un cierre en justicia, en amor y misericordia. Queremos, Señor, mientras transitamos esta vida, disfrutar de tu presencia. Estar cerca tuyo, que tu presencia nos impulse y nos transforme, que más y más te honremos y te conozcamos. Porque nos has dejado las respuestas a las preguntas difíciles de la vida y nosotros queremos estar cerca tuyo y caminar. Te queremos agradecer, Señor, que no solo nos has perdonado, sino que nos has atraído, nos has acercado a ti, nos has concedido tu presencia. Rogamos, Señor, por la iglesia, por cada uno de nosotros, ahora al volver al hogar, y por los que no te conocen, por aquellos que aún en su mente están reflexionando en su necesidad de reconciliarse con Dios, para que nosotros podamos ser luz para los demás, para que puedan venir a ti y experimentar la dulzura de tener comunión contigo. Nos ponemos en tus manos, Señor,
muy agradecidos y alabándote de corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, por la reunión.